En este vídeo hablaremos de los reyes godos. Con esto comienza una serie de vídeos sobre historia en general. He decidido empezar por este vídeo porque la lista de reyes godos es la primera cosa que se memoriza en las clases de historia, por lo menos en las españolas. No pretendo ser un documental, mis conocimientos previos a la realización de este vídeo son mucho más limitados que con El Señor de los Anillos o con Juego de Tronos. Por la dificultad de encontrar fuentes fiables, estos vídeos representan mi aprendizaje que os dejo resumido en menor o mayor medida para que aprendamos juntos de este viaje por la historia del mundo. Si tenéis que señalar alguna cosa, tenéis los comentarios para mejorar la experiencia si falta algo que te gustaría señalar o alguna cosa que cambiarías. Si te gusta la historia como a mí o incluso más, acompáñame en este camino de aprendizaje propio. Los reyes godos son los señores de algunas tribus bárbaras asentadas por Europa, denominadas bárbaras por los romanos. Con la decadencia del Imperio Romano y sus posteriores divisiones en Oriente y Occidente encontramos el auge de diferentes pueblos, que fueron permeando las fronteras del imperio. En este contexto, uno de los personajes más famosos es Alarico I, líder del pueblo godo, y destacado por invadir la península itálica y saquear Roma, algo que no sería tan extraño en épocas siguientes. Alarico I fue un gobernante cristiano germano que tuvo sus tensiones con los romanos, actuando según el momento como aliado o como enemigo, y que asentó su pueblo en los Balcanes, como aliado del imperio, pero con el tiempo se opuso al líder militar romano Estilicón, y finalmente la escalada masiva de tensiones y la imposibilidad de negociar una paz satisfactoria para ambas partes acabaron con el saqueo de Roma en el 410. Ese mismo año falleció Alarico, mientras se dirigía a invadir Sicilia, y fue sucedido en el gobierno de su pueblo por su cuñado Ataulfo. Ataulfo fue rey de los godos. Aparte de cuñado, era también el primo de Alarico I e hijo de Atanarico. Previo a su reinado participó en la invasión a la península itálica, apoyando a su primo. Este rey es importante porque les llevó a su pueblo hacia el oeste, penetrando en la Galia, y se fue abandonando el estilo tribal de su pueblo por algo más centralizado. Pese a todo esto, este pueblo trabajó para el emperador Honorio, sofocando el intento de derrocamiento del emperador dirigido por Jovinio. Esto permitió que los godos pudiesen asentarse en la Galia, en concreto en la región de Aquitania y en la Galia narbonense. Este asentamiento como aliados de Roma con otras tribus bárbaras permitió la instauración del primer reino godo, o por lo menos el primer territorio con gobierno godo. Aun con todo surgieron problemas con las diferentes fuerzas romanas, y Ataulfo se vio obligado a cruzar los Pirineos con su pueblo. Ataulfo se casó en el 414 con Gala Placidia, a quien habían secuestrado previamente, y en el año 415 Ataulfo se asentó en Barcino, la actual Barcelona, y tuvo un hijo llamado Teodosio, pero por desgracia falleció al poco tiempo, al final de su reinado, y por los problemas con Roma y la élite goda, sufrió un intento de asesinato que acabaría con su vida. Pese a eso, pudo nombrar sucesor a su hermano, aunque el trono fue usurpado por la posiblemente maestra detrás de todo esto, que era Sigerico, que habría urdido el plan como venganza contra Ataulfo por asesinato de su propio hermano. Sigerico eliminó a los descendientes de Ataulfo, y parece que también humilló a Gala Placidia. Su reinado fue extremadamente breve, y es probable que por estos actos Sigerico fuese asesinado, y Walia, hermano de Ataulfo, fue reconocido como rey. Walia gobernó entre 415 y 418, pese a que su hermano no quiso continuar su viaje hacia el norte de África y se asentó en la península ibérica. Walia sí que buscó establecerse en el norte de África, pero finalmente tuvo que renunciar por las dificultades que enfrentando a las partes romanas del norte africano. Firmó la paz con el emperador Honorio, prometiendo expulsar a los pueblos bárbaros de la península y devolver a Gala Placidia, ya que era hermana del emperador que había sido raptada por Alarico. En el año 410, y gracias a los visigodos se enfrentaron a los pueblos, Honorio les cedió, como pacto del Fuedus, definitivamente a Aquitania, y los visigodos establecieron su capital en Tolosa, o Toulouse, dando origen al reino visigodo de Tolosa. Desde entonces penetraron en la península eliminando a suevos, vándalos y aranos, que se habían asentado. A su muerte en el 418 fue sucedido por Teodorico I. Es posible que fuera hijo de Alarico, su yerno o su nieto. Este rey afianzó las posesiones de Aquitania y la parte sur de actual Francia. Supo aprovecharse de la debilidad de Roma para volver a penetrar en la península ibérica y extender el reino hacia el sur, pero falló al tomar Arles por la presencia del Magister Militum Aecio, pero consiguió la independencia de facto del Imperio Romano. Posteriormente se dio la invasión de los hunos, que llegaron a la Galia, y romanos y visigodos de otros pueblos tuvieron que enfrentar a los hunos de Atila, obligándoles a retirarse en el 451. Ese mismo año murió el rey visigodo en la batalla de los Campos Cataláunicos, en la que la amalgama de pueblos ante el enemigo derrotaron a Atila, y su hijo Turismundo fue elegido como rey. Turismundo solo gobernó 2 años, hasta que las conspiraciones del general Aecio y de su hermano acabaron con su asesinato. Su hermano Teodorico II fue rey de los godos, desde el año 453 a 466. Salió con Roma para defender al maltrecho Imperio Romano, fue atacado por los suevos, y tras la victoria en la batalla de Órbigo, se persiguió y ejecutó al rey suevo Regiario, limitando sus fronteras en Galaecia y entronando a un títere que no pudo sostener el trono sin enfrentamientos civiles. En el 453 fue asesinado el emperador romano Ábito, y Flavio Julio Valerio Mayoriano ocupó su lugar.
Teodorico se intentó expandir hacia el norte, pero fue derrotado en la batalla de Arelate, y acabó perdiendo Arles. Además, Egidio se proclamó rey de los francos. Tras asesinar a Federico, hermano de Teodorico II, se limitó al reino godo con el río Loira. El posterior acercamiento con Roma generó malestar entre los nobles, y finalmente fue asesinado, y su hermano Eurico fue nombrado rey. Eurico gobernaría entre los años 466 y 484. Era hijo de Teodorico I y de Atanachildis, hija de Alarico I. Con la desintegración del Imperio Romano por la invasión de Odoacro y sus ostrogodos, el reino visigodo se independizó definitivamente de Roma, al no reconocer la autoridad de Odoacro. Obtuvo territorios en las Galias, con francos y sajones, y en Hispania. Al no depender del feudus romano, es aquí cuando el reino visigodo de Tolosa se sitúa como reino independiente y de gran poder en la Europa occidental. Este reino acabaría dominando toda la península ibérica, excepto la actual Galicia y en el norte de Portugal, donde se encontrarían los suevos, y el norte teniendo en cuenta Asturias y Vascones. En el 472 tomó Pamplona y Zaragoza, y Tarraco en el 474. Además publicó el Codex Euricianus, o Código de Eurico, sobre derecho visigótico. Alarico II subió al trono visigodo en el 484, tras la muerte de su padre. En el 486 entregó a Afranio Siagrio, gobernante del último reducto romano, al rey franco Clodoveo I, debido a que tenía miedo de su poder. De poco le sirvió porque acabaría enfrentándose en el 507 en la batalla de Bouillé, donde fue derrotado y murió. Tras esto los godos fueron empujados hacia el sur por el poder franco, perdiendo todo excepto las posesiones de la Septimania. Durante el gobierno de Alarico II se estableció el Código de Leyes Especiales, con el breviario de Alarico, para los hispanos romanos, que era diferente del Código de Eurico. Su hijo Gesaélico fue nombrado rey a la muerte de su padre, y se estableció en Hispania tras la derrota de su padre, entre el 507 y 511. Fue elegido por los nobles supervivientes como sucesor de su padre, pese a que parecía que era bastardo de Alarico II, por encima de su medio hermano Amalarico, nieto a su vez de Teodorico del reino ostrogodo, y ganándose la enemistad de estos. En el 510 el duque de Iba, enviado por Teodorico, le derrotó cerca de la actual Barcelona, siendo depuesto y huyendo al norte de África. En el 511 parece que intentó diferentes medidas para recuperar el trono, pero al final sus partidarios y él mismo fueron vencidos en batalla, muriendo ese mismo año. Teodorico se convirtió en rey de Italia y regente de la España visigoda, hasta la mayoría de edad de su nieto Amalarico, que reinó desde el 511 al 526, con la regencia de su abuelo, desde entonces hasta el 531, como rey en solitario. En ese 526 cedió Provenza a su primo Atalarico, nuevo rey de Italia, a la muerte de su abuelo, limitando a ambos reinos que pasaron a estar nuevamente separados. Se casó con Clotilde, hija de Clodoveo I y hermana de los reyes del reino franco disgregado. Al parecer la maltrataba y casi la mata, ante esto perdió Narbona frente a los francos, y parece que fue asesinado por sus hombres en el año 531. En el 531 accedió al poder del reino visigodo el antiguo general ostrogodo Teudis, importante ante la regencia de Teodorico, para controlar el reino visigodo. Bajo su reinado parece que se trasladó la capital de Barcelona a Toledo. Derrotó a los francos en el 541, que intentaba conquistar territorio dentro de la península, pero perdió Ceuta, que controlaba desde el 533, contra los bizantinos en el 542. Fue asesinado en el 548. A su muerte fue sucedido por el general Teudícelo, también ostrogodo, que gobernó hasta el 549. Parece que gozaba de profanar esposas ajenas, y por ese motivo fue asesinado tras solo un año de reinado, o posiblemente por otra conjura, típica de estos reyes, o incluso por las dos. A su muerte el siguiente de los reyes visigodos fue Ágila I. Gobernó hasta el año 555. Este ya no tenía raíces ostrogodas. En el año siguiente de ser coronado combatió en Córdoba por cierta profanación de la tumba del mártir Acisclo. Perdió la batalla y tuvo más revueltas de nobles como Atanagildo. Teniendo en cuenta estos sucesos, es probable que todo esto fuera parte de una guerra civil entre diferentes facciones nobiliarias, y que Ágila I, aunque rey, no controlase todo el reino. Además tuvo que enfrentar a los bizantinos aliados de Atanagildo, pero que posteriormente se quedaron con la zona de la península y formaron una especie de tercer bando, formando la provincia bizantina de Hispania. En el 555 Ágila fue asesinado y Atanagildo fue coronado como rey, gobernando sus territorios sublevados hasta el 555, y posteriormente como rey reconoció desde el 555 hasta el 567, unificó a sus antiguos enemigos y pacificó el reino. Enfrentó a los bizantinos, a los que tuvo que ceder una importante franja de territorio en el sur peninsular, y parece que aquí se situó definitivamente la capital en Toledo, por lo que aquí se supone que nacería el reino visigodo de Toledo. Tras la muerte de Atanagildo fue elegido rey Liua I, noble de la Septimania, que se destacó entre otros aspirantes al trono y compartió el trono con su hermano Leovigildo, ocupándose Liua I de los francos, que atacaba a la Septimania, y Leovigildo de los bizantinos. Leovigildo reinó en solitario desde el 572, con la muerte de su hermano, hasta el 586. Este rey es uno de los más importantes, igualó los derechos de los godos hispano-romanos con el Codex Rebius. Recuperó bastantes territorios a los bizantinos, conquistó Córdoba en el 573, Cantabria en el 574
y en el 576 y hasta el 585 enfrentó a su hijo Hermenegildo, que acabó siendo ejecutado. También enfrentó a los vascones y acabó dominando la práctica totalidad de la península, al conquistar el reino suevo en el 585. Su otro hijo Recaredo le sucedió a su muerte, como Recaredo I, reinando desde el 586 hasta el 601. Quizá lo más importante de este reinado es que se convirtió al catolicismo, y celebró en el 589 el tercer concilio de Toledo, abandonando el arrianismo y unificando por fin la población en el ámbito religioso, acabando con una larga lista de reyes arrianos, y cumpliendo también con lo que quería su hermano Hermenegildo. Combatió a los francos, defendiendo a Septimania de Neustria y Borgoña, con los que parece que perdió algunos territorios, a los vascones y las revueltas nobles internas durante este periodo, también debidas a conflictos religiosos entre arrianos y católicos. Liuba II sucedió a su padre a su muerte en el 601, reinando hasta el 603, fecha en la que falleció por la traición de Witterico, que utilizó un ejército que debía enfrentar a los bizantinos para deponer a Liuba II, cortarle la mano y posteriormente ejecutarle. Witterico reinó entre el 603 y el 610, no he podido encontrar mucho destacable, pero parece que recortó territorios a los bizantinos del sur peninsular. Witterico fue asesinado en el 610 producto de una conjura y fue elegido nuevo rey Gundemaro. Gundemaro reinó brevemente entre el 610 y el 612. Enfrentó a los vascones debido al peligro que significaban intervenciones de las tribus montañeras en el territorio godo, ocurridas durante años y que no acabarían aquí, manifestando el escaso control de la zona por parte de los visigodos, que solamente controlaban el territorio de manera teórica. Sisebuto fue nombrado rey a la muerte de Gundemaro, tuvo que enfrentar a las sublevaciones de los cántabros y astures y a la reanudación de los problemas con los vascones. Gobernó desde el 612 al 621. Se enfrentó también a los bizantinos, continuando con el recorte de territorios, recuperando al parecer Málaga de estos enfrentamientos. Por lo que he podido encontrar parece que se carteó con el líder bizantino para evitar el derramamiento de sangre católica, y que por ello la presencia bizantina continuó unos años más en la península. A diferencia de la causa católica, de la que parece que era ferviente devoto, se encargó de endurecer las medidas contra los judíos en la península. Además parece que tuvo una implicación importante a nivel cultural. En el 621 murió Sisebuto, parece que asesinado, y fue sucedido por su hijo Recaredo II. Recaredo II contaba con pocos años de vida, y ese mismo año murió prematuramente, posiblemente también asesinado, siendo sucedido por Suintila. Suintila reinó desde el 621 hasta el 631, y su reinado estuvo plagado de éxitos, consiguiendo la rendición incondicional de los vascones, y afianzando el control de la zona. Pero lo más destacado es que bajo su reinado se unificó el territorio peninsular, al expulsar definitivamente a los bizantinos, acabando de conquistar la provincia bizantina de Hispania. Intentó crear una dinastía hereditaria, afianzando el poder real sobre la nobleza y el clero. Pero esto generó problemas internos que acabaron costándole el trono a Suintila, que murió en el 634. Sisenando fue importante en estas revueltas desde la Septimania en el 631. Su gobierno duró hasta el 636, enfrentó revueltas que pudo sofocar e intentó reducir la posibilidad de que imitaran su ascenso al poder. A su muerte en el 636 fue elegido Chintila como sucesor. Chintila reinó del 636 al 639. En el quinto concilio de Toledo, celebrado el año de su ascenso al trono, encontramos que endureció las penas a los usurpadores y los que intentaron atentar contra el poder real. Reinó poco, pero intentó generar una disposición real en la que los siguientes reyes de su linaje se sintieran fuertes, evitando los peligros de los que se enfrentó otros reyes godos. A su muerte en el 639 fue elegido su hijo Tulga, designado como heredero, que no se apoderaron del poder por la fuerza. Este rey gobernaría hasta el 642, parece que fue un rey débil, y fue depuesto por la rebelión de Chindasvinto. Chindasvinto se hizo con el poder tras un posible levantamiento militar, quizás en Burgos, como parte de la facción noble, y usurpó el reino a Tulga, el cual pudo haber muerto en el 642, y su final se desconocería. Chindasvinto reinó del 642 hasta el 653. Este rey sí que consiguió un poder real bastante fuerte, volviéndose contra la facción noble, expropiando las tierras, creando una monarquía fortalecida, muy diferente de la de los reyes godos previos, con una nobleza con poder disminuido, o que dependía del poder del monarca, y realizó abundantes cambios legislativos. Este rey también se intentó tapar ante posteriores intentos de usurpadores, por arrebatarle el poder, aunque con mayor éxito, que los anteriores reyes, mediante los concilios VI y VII de Toledo. Gracias a todo esto el rey no se estabilizó, pero debido a una avanzada edad decidió co-gobernar junto a su hijo, y heredero Recesvinto, desde el año 648, y hasta su muerte en el 653. Es posible que enfrentara algunas revueltas que aparentemente fue capaz de sofocar. Recesvinto, por tanto, gobernó en solitario del 653 hasta el año 672. Promulgó en el 654 el Liber Ludiciorum, o Código de Recesvinto, que unificaba los derechos de la población del reino, acabando con la separación del derecho consuetudinario del rey Eurico para los godos y el derecho romano del rey Alarico II. Se limitó y controló la acumulación de territorios por parte del rey en el octavo concilio de Toledo, aunque parece que continuó acumulando poder y territorios. Parece que el principal enemigo al que tuvo que enfrentar fue al godo exiliado Froya, posiblemente desde el tiempo de su padre, por la persecución, y finalmente solventó y Froya acabó muerto.
En el 632 murió el rey Recesvinto y Wamba fue elegido como nuevo monarca. Wamba gobernaría desde entonces hasta el 680, y parece que su reinado se dedicó principalmente a sofocar rebeliones acumuladas tanto por religión como de diferentes grupos de población, o la siempre insistente nobleza visigoda por oponerse al rey, además de astures y vascones, e incluso un intento de los musulmanes de penetrar en la península, que parece que no fue el primero, pero que fue rechazado exitosamente. Wamba cedió el poder por enfermedad a Hervigio en 680 y posteriormente se retiró a un monasterio y murió en 688. Esta legislación real visigoda es bastante curiosa, no es única de este caso, pero parece que cualquier alteración de la normalidad como amputaciones o enfermedades, aunque no fueran muy graves, imposibilitaban al monarca para gobernar. Incluso la pérdida del cabello o la realización voluntaria o involuntaria de ciertas ceremonias, como la aplicada a Wamba, ante el pensamiento de que iba a fallecer, irremediablemente. Además, es posible que Hervigio hubiera drogado a Wamba para causar esta cesión de poder, que hubiera tramado para acelerar esto, o que simplemente fue una elección de consenso. Hervigio fue claramente un rey débil a diferencia de los tres monarcas anteriores, y reinó desde el 680 hasta el 687. Realizó diferentes medidas legislativas que eliminaban, corregían o ampliaban diferentes legislaciones de sus antecesores, pero aquí ya se veía un declive de poder real, que estaba muy controlado por la pujante nobleza y el clero. En el 687 cedió su trono por una enfermedad a un pariente de Wamba, Égica, y este gobernaría desde entonces hasta el 702. Aunque Hervigio intentó proteger a su familia con el matrimonio de su hija con Égica, este nuevo monarca intentó por todos los medios acabar con la familia del anterior rey, como una fuente de problemas para su nuevo reinado. Actuó en detrimento de la familia de Hervigio, y esto generó inestabilidad en el reino, y tuvo que combatir a la facción rival de la nobleza. También con otros conflictos no menores, que acabaron positivamente con una victoria de los visigodos en un posible intento de desembarco de bizantinos de Cartago, huyendo de las conquistas musulmanas, y de intentos de conquista de la Septimania de los francos. Su hijo Vidiza le sucedió en el 702, aunque habrían cogobernado desde el 698, o incluso antes. Debido a las diversas rebeliones y la necesidad de afianzar a su familia en el poder real, Witiza reinó hasta el 711 y fue un rey aparentemente más conciliador, pero también es reflejado como el ocaso de los visigodos, y depende de las fuentes es criticado o apreciado. Su reinado acabó en 711, posiblemente con su muerte, y tras esto llegamos a Rodrigo. Rodrigo se apoderó del trono de Witiza como consecuencia de una especie de guerra civil visigoda por el poder. Al parecer hubo una partición del reino, o que la guerra aún no había concluido, por lo que también se habla de Ágilas II como rey visigodo. Sea como fuese ese año, por lo que pudo ser traición de nobles hacia Rodrigo, pero que tampoco es 100% segura, ya que hay bastantes teorías. Los musulmanes cruzaron el estrecho e invadieron la península. El año 711 es el fin del reino visigodo, tras la derrota en la batalla del río Guadalete, y inicio de una invasión que terminaría con lo que sería conocida como la Reconquista, en 722, con la victoria en la batalla de Covadonga. Tras la batalla los musulmanes accedieron con relativa facilidad hacia el norte, y ocuparon la práctica totalidad de la península ibérica. Rodrigo murió ese año, y algunas fuentes sitúan a Ágilas II como último rey visigodo. Hubo algunos intentos de enfrentar el avance musulmán, pero la realidad es que los territorios visigodos fueron siendo sometidos poco a poco por los invasores. Parece que Ágilas II pudo gobernar durante algunos años más, hasta el 713, y tras la caída de Rodrigo, en teoría este es el último rey godo. Aunque creo recordar que no está incluido en la lista, que yo estudié cuando era pequeño. Parece que pudo haber sido la oposición a los musulmanes en su ascenso al norte, en las zonas que él controlaba. También parece que este Ágilas II terminó su reinado en la caída de la zona del Ebro, en manos musulmanas, con lo que pudo haber muerto enfrentándoles. Además, estos reyes un poco parece que han metido un DLC, porque cada vez hay más godos, y entre los godos de la Septimania se pudo haber elegido al rey Ardón, que duraría en el trono hasta que los musulmanes cruzaron los Pirineos, y se hicieron con Narbona, pudiendo haber sobrevivido hasta el 621, y muriendo enfrentando a los musulmanes. Los godos por tanto fueron un pueblo que iniciando su andadura muy lejos de la península diferentes procesos históricos les llevaron hacia el este, y generaron importantes cambios sociales y culturales al comerle terreno a un cada vez más decadente imperio romano de Occidente. No fueron los únicos en esa oleada bárbara, pero su importancia es clara. En los territorios del sur de Francia y península ibérica consiguieron generar estados fuertes que se opusieron a estos grupos, como vándalos, alanos, suevos o grupos de los francos, merovingios, ostrogodos y bizantinos, para finalmente caer entre los musulmanes del norte de África. La sociedad visigoda era muy heterogénea, por contar primero con los hispanogodos y por otra parte con los hispanoromanos preexistentes, sumando a esto los remanentes de los pueblos conquistados como suevos, astures, vascones, y otras tribus preexistentes en la península, y en el territorio ocupado más allá de los Pirineos. Los elementos más importantes de este periodo fueron los concilios de Toledo, que regulaban dependiendo del concilio diferentes formas y usos del clero, la monarquía, nobleza y de la población en general. No obstante, también destacan los elementos legislativos, que acabaron por unificar legalmente a los dos pueblos principales, que ya hemos mencionado con diferentes obras, como son el Codex Euricianus o el Código de Alarico II, y por supuesto el más importante que es el Liber Judiciorum.
La monarquía en este momento es selectiva, y aunque sí que es cierto que muchas veces los reyes visigodos nombraban herederos o existía un linaje real, la realidad es que dependía de manera general de que el rey fuese aceptado por los señores de mayor poder del reino. Destacando en este momento la figura del primus inter pares, para reflejar la situación del rey. Estos se potenciaba como monarcas débiles, cuyo poder estaba sujeto a una nobleza o clero poderosos, que ganaban beneficios al tener un poder regio escaso. Luego encontramos la otra parte, monarcas que o bien se aprovecharon de estas facciones para ascender y posteriormente de evitarles, o que directamente fueron capaces de perseguir y menguar el poder de la nobleza y el clero visigodo. Hemos podido ver que eran periodos muy inestables, que a diferencia de otros reinos o señoríos independientes que fueron apareciendo y desapareciendo, también vemos que hubo una capacidad de los visigodos para mantenerse muchísimo tiempo relevantes y en situación de poder. Era un pueblo al estilo de los primeros, digamos, estados medievales, próximos a la caída del Imperio Romano, y que junto con otros pueblos que fueron ganando poder, fueron los que crearon la base de la Europa medieval y feudal. De hecho, uno de los primeros monarcas de Europa medieval propiamente dichos, tal y como lo imaginamos, con los elementos típicos, que se fijó mucho en Bizancio y Roma, para gobernar fue el rey visigodo Leovigildo, y su uso de símbolos imperiales, aunque continuó siendo el mismo reino, era un momento de monarquía visigoda fuerte, que pudo afianzarse en estos términos sobre el resto. Me gustaría destacar también la Galia Narbonense, en concreto la Septimania, como territorio importante dentro del periodo visigodo. Ese territorio se mantuvo constante en el tiempo dentro de los territorios visigodos, aunque en la práctica es sur de Francia. Tenemos que imaginarnos por tanto el reino visigodo con ese trocito extra, y además con la deducción de los territorios suevos, y astures, y cántabros, y territorios no controlados, aunque estuviesen dentro de los dominios virtuales de los visigodos, y obviamente la provincia de Hispania, durante unos 70 años por parte de los bizantinos, dentro de la península, sino que había diferentes zonas de dominio de diferentes pueblos, y que se extendía más allá de los Pirineos. Nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo sobre los reyes godos. Realmente ha sido un vídeo bastante complicado de hacer, no por la información, sino porque he encontrado muy poca imagen para poner el vídeo, como habéis podido ver, que he tenido que tirar de mapas y moviendo yo las cosas. No sé si será el último vídeo que haga de historia al final, porque se hacen muy largos y muy pesados a la hora de editarlos. Es una pena. Si encuentro algún tema bastante más rápido para hacer, lo subiré evidentemente. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima y adiós.